¿Alguna vez te has preguntado si en las relaciones íntimas hay límites que Dios estableció para nuestro bien? En un mundo donde todo parece permitido, la palabra de Dios sigue siendo la guía que nos muestra el camino correcto. 1 Tesalonicenses 4, 3-5 nos advierte: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, no con pasión desenfrenada como los paganos que no conocen a Dios. Este versículo nos revela que Dios no prohíbe por castigo, sino para protegernos y bendecirnos. Hoy exploraremos 4 cosas que la Biblia nos advierte que no debemos hacer en nuestras relaciones íntimas. Si quieres entender cómo vivir conforme al diseño de Dios y evitar los errores que pueden destruir tu vida espiritual y emocional, quédate con nosotros. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció un diseño perfecto para las relaciones íntimas, un plan en el que el amor, el respeto y la santidad ocupan un lugar central. Sin embargo, el mundo ha distorsionado este propósito divino, convirtiendo lo que fue creado para bendición en una fuente de dolor, confusión y pecado. La Biblia nos advierte que no todo lo que parece bueno a los ojos humanos es realmente beneficioso. En Proverbios 14, 12, encontramos una advertencia clara: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta verdad se refleja en muchas decisiones que las personas toman en sus relaciones, creyendo que están en lo correcto, cuando en realidad se están alejando del propósito de Dios. A lo largo de las Escrituras vemos cómo las relaciones que no siguen el diseño divino terminan en desastre. Un ejemplo claro es la historia de Sansón y Dalila. Sansón, un hombre apartado por Dios desde su nacimiento, tenía una fuerza sobrenatural que lo convertía en un líder poderoso. Sin embargo, su debilidad por las relaciones fuera de la voluntad de Dios lo llevó a confiar en alguien que no compartía su propósito espiritual. Dalila no solo traicionó su confianza, sino que también se convirtió en el instrumento de su caída. Jueces 16, 19, 21 relata cómo ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Llamó a los filisteos y les permitió cortarle el cabello, la fuente de su fuerza. Cuando Sansón despertó, pensó que aún tenía poder, pero no se dio cuenta de que el Señor se había apartado de él. Esta historia no es solo un relato del pasado, es una advertencia viva de lo que sucede cuando ignoramos las advertencias de Dios en nuestras relaciones. Las consecuencias de apartarse del diseño divino pueden no ser evidentes de inmediato, pero tarde o temprano se manifiestan. Muchas personas han experimentado el dolor de relaciones que comenzaron con promesas de felicidad, pero que terminaron en desilusión y heridas profundas. La Biblia nos enseña que la inmoralidad sexual no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también daña nuestra propia alma. Primera epístola a los Corintios 6:18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Aquí vemos que el pecado en el área íntima tiene una dimensión única, afectando tanto el espíritu como el cuerpo de quien lo practica. La historia del rey David y Betsabé es otro ejemplo claro de cómo una decisión equivocada en esta área puede traer consecuencias devastadoras. David, un hombre conforme al corazón de Dios, permitió que el deseo lo dominara y en lugar de resistir la tentación, se dio a ella. 2 Samuel 11
nos narra cómo al ver a Betsabé bañándose, David la deseó y la mandó traer, aunque sabía que era la esposa de otro hombre. Lo que comenzó como un momento de debilidad se convirtió en una cadena de pecado que incluyó el engaño y el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. El profeta Natán confrontó a David y le reveló las terribles consecuencias de su pecado. Aunque David se arrepintió sinceramente, su familia sufrió la desintegración, la traición y el dolor como resultado de su error. Esto nos enseña que ningún pecado es oculto ante los ojos de Dios y que las decisiones en nuestras relaciones tienen un impacto duradero. El mundo actual nos dice que el amor es suficiente para justificar cualquier relación, pero la Biblia nos muestra que el verdadero amor está fundamentado en la obediencia a Dios. En Juan 14:15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto significa que una relación que no respeta los principios de Dios no puede ser considerada amor verdadero. Muchas veces las emociones pueden nublar el juicio y hacernos justificar lo que en el fondo sabemos que está mal. Pero Dios nos llama a caminar en sabiduría y no en impulsos pasajeros. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La cultura moderna ha promovido la idea de que la intimidad puede separarse de los compromisos y las responsabilidades. Se enseña que es solo una cuestión de placer y decisión personal. Pero la palabra de Dios nos revela que la unión íntima es algo sagrado. En Génesis 2:24 se establece un principio fundamental. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo no solo habla de la unión física, sino de una unión espiritual y emocional que no puede ser tomada a la ligera. Cuando se rompe este principio, inevitablemente hay consecuencias. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que decidieron honrar a Dios con su pureza y fueron grandemente bendecidas. José, el hijo de Jacob, es un ejemplo claro de esto. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, pudo haber cedido fácilmente, justificando que estaba lejos de su familia y que nadie lo vería. Sin embargo, su respuesta en Génesis 39:9 fue clara: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José entendió que su integridad no dependía de las circunstancias ni de quién lo estuviera observando, sino de su relación con Dios. Por esta fidelidad, Dios lo exaltó y lo convirtió en gobernador de Egipto. Las relaciones que no siguen el orden de Dios pueden parecer satisfactorias por un tiempo, pero tarde o temprano dejan un vacío en el alma. Muchas personas han caído en relaciones que, aunque comenzaron con pasión, terminaron en heridas profundas y cicatrices emocionales. El enemigo siempre buscará ofrecer una versión falsa del amor, una que excluye a Dios y se basa únicamente en deseos momentáneos. Pero la palabra nos advierte en 1 Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El plan de Dios para las relaciones no es una restricción sin sentido, sino una protección contra el dolor y el pecado. Aquellos que siguen su diseño experimentan bendición, plenitud y una intimidad verdadera que no está basada en emociones pasajeras, sino en un compromiso real. El matrimonio es una imagen del pacto entre Cristo y la Iglesia, un reflejo de la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios. En Efesios 5:25 se nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Este es el estándar divino para la intimidad. Un amor que es puro, sacrificial y comprometido. Dios nunca nos dejará sin dirección en esta área tan importante de la vida. Su palabra es un faro que ilumina nuestro camino y nos ayuda a tomar decisiones sabias. Cuando elegimos honrarlo en nuestras relaciones, Él nos guía, nos protege y nos bendice de maneras que jamás imaginamos. Salmos 84, 11 nos recuerda: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Esta es la promesa de Dios para quienes deciden seguir su camino. Una vida de plenitud, paz y bendición en cada área, incluyendo las relaciones íntimas. La palabra de Dios ha sido clara desde el principio en cuanto a cómo deben conducirse las relaciones íntimas. No se trata solo de normas morales, sino de un llamado a vivir en santidad, apartados de aquello que contamina el alma y nos separa de la presencia divina. En un mundo donde los valores cambian constantemente y lo que ayer era impensable hoy se celebra, es necesario volver a las Escrituras para recordar que Dios no cambia. Su voluntad sigue siendo la misma y su propósito para la humanidad no ha sido alterado. Malaquías 3:6 lo afirma con claridad: porque yo, el Señor, no cambio. Desde los tiempos antiguos las Escrituras advierten sobre el peligro de desviarse de este camino. Los profetas llamaban al pueblo a la fidelidad, no solo en su adoración a Dios, sino en su manera de vivir. Cuando Israel se apartaba, las consecuencias eran inevitables. En Oseas 4:6 se encuentra una advertencia contundente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se trataba solo de desconocimiento intelectual, sino de una falta de discernimiento espiritual que los llevaba a ignorar las advertencias de Dios y a justificar aquello que era contrario a su voluntad. Las consecuencias del pecado en las relaciones íntimas han sido visibles a lo largo de la historia. Cada vez que una sociedad se ha entregado a la inmoralidad sin restricciones, el resultado ha sido la decadencia y la destrucción. En Génesis, la corrupción de Sodoma y Gomorra se convirtió en símbolo de lo que ocurre cuando los límites establecidos por Dios son ignorados. Génesis 19, 24 a 25 describen el juicio que cayó sobre estas ciudades. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Este relato no es solo un recuerdo de lo que ocurrió en el pasado, sino una advertencia de lo que sucede cuando se menosprecia el orden divino. El apóstol Pablo también escribió extensamente sobre este tema, confrontando a las iglesias que se encontraban en medio de culturas donde la inmoralidad era parte del estilo de vida común. En sus cartas deja claro que quienes insisten en vivir de acuerdo con los deseos de la carne, sin arrepentimiento, no pueden heredar el reino de Dios. En Gálatas 5, 19 a 21, menciona de manera directa las obras de la carne y sus consecuencias. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este mensaje no está dirigido solo a los creyentes de su tiempo, sino a todos aquellos que buscan caminar conforme a la voluntad de Dios en cualquier época. El diseño divino para la intimidad ha sido establecido con un propósito específico. Dios no creó las relaciones humanas para que fueran gobernadas por el placer sin límites, sino para que reflejaran su amor y su fidelidad. Efesios 5, 31 a 32 nos muestra la profundidad de este principio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La unión conyugal es una representación del vínculo entre Cristo y su iglesia. Un pacto basado en el compromiso, la entrega y la pureza. El problema surge cuando esta verdad es ignorada o tergiversada. La cultura ha promovido la idea de que las relaciones pueden existir sin compromiso y sin consecuencias. Sin embargo, las Escrituras muestran una realidad completamente distinta. Romanos 1, 24 a 25 expone cómo la humanidad ha cambiado la verdad de Dios por mentiras, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando se menosprecia la santidad en esta área, el resultado es una separación progresiva de Dios, lo que trae confusión y pérdida de propósito. A lo largo de la historia de Israel, Dios estableció leyes que protegían la santidad de su pueblo en todas las áreas de la vida. Estas no eran restricciones arbitrarias, sino principios diseñados para preservar la pureza y la bendición. En Levítico 18 se detallan normas específicas sobre las relaciones íntimas, dejando claro que había comportamientos que llevaban a la corrupción y a la degradación espiritual. Dios advertía que estas prácticas no solo eran una ofensa contra Él, sino que también contaminaban la tierra y traían juicio sobre quienes las practicaban. Levítico 18, 24 a 25 dice: no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque con ellas se contaminaron las naciones que yo echaré de delante de ustedes. La tierra fue contaminada, por eso castigué su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus habitantes. El llamado a la pureza no es algo opcional para aquellos que buscan caminar con Dios. En 1 Tesalonicenses 4:7 se declara: pues Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Este mandato no se basa en normas humanas, sino en la misma naturaleza de Dios, quien es santo y espera que su pueblo refleje esa santidad en todas las áreas de su vida. Aquellos que desean experimentar la plenitud de su presencia deben entender que no pueden hacerlo mientras ignoren las instrucciones divinas. Hebreos 12:14 refuerza esta verdad. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La manera en que una persona maneja sus relaciones no solo afecta su vida en el presente, sino también su futuro y su relación con Dios. El libro de Proverbios contiene muchas advertencias sobre el peligro de tomar decisiones impulsadas por los deseos en lugar de la sabiduría. En Proverbios 5, 3 a 5 se advierte sobre el camino de la inmoralidad. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su boca es más suave que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Estas palabras dejan claro que lo que inicialmente parece atractivo puede terminar en destrucción si no está alineado con los principios divinos. El Nuevo Testamento también enfatiza la necesidad de mantenerse alejado de aquello que corrompe el alma. En 1 Corintios 10:8 se recuerda un episodio trágico en la historia de Israel. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Este pasaje se refiere a lo sucedido en Números 25, cuando los israelitas cayeron en pecado con las hijas de Moab y provocaron la ira de Dios. La inmoralidad nunca es solo un asunto personal. Siempre tiene repercusiones espirituales y puede afectar a toda una comunidad. Dios
no es indiferente a lo que sucede en esta área de la vida. Su deseo es que cada persona pueda experimentar relaciones que reflejen su amor y su santidad. En 2 Corintios 6:14 se nos advierte sobre la importancia de mantenernos en el camino correcto. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta advertencia no es solo sobre creencias, sino sobre la manera en que las decisiones en el área íntima pueden llevar a una persona a alejarse de Dios si no están alineadas con su voluntad. El propósito de Dios es siempre el bienestar de aquellos que le siguen. Él no prohíbe por capricho, sino porque conoce las consecuencias de cada decisión. Salmos 84:11 nos da una promesa firme: porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. La obediencia a los principios divinos en las relaciones trae bendición y seguridad, mientras que ignorarlos lleva inevitablemente a la destrucción. Dios llama a cada persona a elegir sabiamente, a caminar en rectitud y a experimentar el verdadero amor según su diseño perfecto. Las Escrituras revelan que Dios diseñó las relaciones íntimas con un propósito sagrado, un reflejo de su amor y fidelidad. A lo largo de la historia, el enemigo ha intentado distorsionar este diseño, presentando falsificaciones que prometen placer inmediato, pero terminan en destrucción. La humanidad, al apartarse de los principios divinos, ha caído en la trampa de buscar satisfacción fuera del propósito de Dios, olvidando que solo en Él se encuentra la verdadera plenitud. Romanos 1:21-22 describen este proceso con claridad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El engaño del pecado radica en su capacidad para presentarse como algo deseable y aparentemente inofensivo. Desde el jardín del Edén, la serpiente ofreció a Eva la idea de que desobedecer traería conocimiento y poder, ocultando la consecuencia real de su decisión. Génesis 3:6 relata el momento en que el deseo se antepuso a la obediencia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. La misma estrategia sigue operando hoy, presentando la desobediencia como algo atractivo y justificable. Sin embargo, cada vez que el ser humano elige el pecado sobre la santidad, inevitablemente enfrenta las consecuencias de alejarse de la voluntad de Dios. Las advertencias en la palabra de Dios no son arbitrarias, sino expresiones de su amor. Cuando Él establece límites en las relaciones, lo hace con el propósito de proteger, no de restringir sin razón. Deuteronomio 10:13 enfatiza este principio. Guarda los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Aquel que ignora estos principios no solo se expone al dolor, sino que también pierde la oportunidad de experimentar el plan divino en su plenitud. En lugar de ver los mandatos de Dios como barreras, deben ser comprendidos como señales que conducen a una vida bendecida y libre de ataduras destructivas. El rey Salomón, a pesar de haber sido dotado con una sabiduría sin igual, cayó en uno de los mayores errores al permitir que sus relaciones lo apartaran de Dios. En el primer Rey 11:4 se describe el impacto de sus decisiones.
Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres hicieron que su corazón se inclinara tras otros dioses. Y su corazón no era perfecto para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Su vida, que comenzó con una devoción absoluta a Dios, terminó marcada por la idolatría y la decadencia espiritual. Este ejemplo muestra que nadie está exento de caer si no mantiene su vida alineada con la verdad de la palabra. La influencia de una relación que no está en el orden de Dios puede ser devastadora. No solo afecta la comunión con Él, sino que también deteriora el propósito para el cual cada persona fue creada. En el libro de Jueces, la historia de Israel es una constante repetición de este patrón. Cada vez que se involucraban con pueblos que no seguían a Dios, terminaban adoptando sus costumbres y alejándose del Señor. Jueces 2:12 lo describe con claridad. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y los adoraron y provocaron la ira del Señor. Cada decisión en el área íntima tiene una repercusión espiritual que no puede ser ignorada. La Escritura no solo advierte sobre los peligros de alejarse de la voluntad de Dios en este aspecto, sino que también ofrece dirección para vivir en pureza. Filipenses 4:8 señala el camino hacia una vida centrada en la santidad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mantener la mente alineada con la verdad de Dios es una de las formas más efectivas de evitar caer en aquello que destruye el alma. Las decisiones en el área íntima no solo afectan el presente, sino que pueden determinar el futuro de una persona. En Esdras 9 y 10 se narra el momento en que el pueblo de Israel, después de haber regresado del exilio, se dio cuenta de que muchos se habían unido en relaciones que no estaban dentro del propósito de Dios. Esdras, al ver esto, se lamentó profundamente, comprendiendo que estas decisiones estaban poniendo en peligro la relación del pueblo con Dios. Esdras 9:2 expresa la gravedad de la situación. Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. El llamado al arrepentimiento fue inmediato, y aquellos que decidieron regresar a la obediencia experimentaron la restauración del favor de Dios. Cada persona que decide vivir conforme a los principios bíblicos debe estar dispuesta a rechazar todo aquello que la aparte del propósito divino. En 2 Corintios 7, uno se encuentra un llamado claro a la pureza. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La verdadera libertad no se encuentra en seguir los deseos del corazón humano, sino en rendirse a la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con su diseño. La sociedad ha promovido la idea de que cada individuo puede definir su propio estándar de moralidad, sin reconocer que la única verdad absoluta proviene de Dios. Esta mentalidad ha llevado a un declive en la comprensión del verdadero significado del compromiso y la santidad. Romanos 12:2 exhorta a no conformarse a esta manera de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La diferencia entre quienes siguen a Dios y quienes se dejan llevar por la corriente del mundo
es evidente en la manera en que viven sus relaciones. En los tiempos de Noé, la corrupción había alcanzado un nivel tan extremo que la maldad del ser humano llenaba la tierra. Génesis 6:5 describe la situación. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta descripción refleja lo que ocurre cuando una generación decide ignorar los principios de Dios y vivir según sus propios deseos. La consecuencia fue el juicio, pero también la preservación de aquellos que eligieron la obediencia. Noé y su familia fueron salvados porque decidieron mantenerse en la voluntad de Dios, recordando que la fidelidad trae recompensa. Las relaciones íntimas deben ser vistas a la luz de la palabra y no bajo los estándares fluctuantes del mundo. La verdad permanece inmutable y quienes la siguen experimentan la paz y la seguridad de vivir en la dirección correcta. Salmos 119. 9. Ofrece una respuesta clara a quienes buscan mantener su camino puro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La obediencia a Dios en este aspecto es una decisión diaria que requiere compromiso, pero que trae consigo bendición y plenitud. En cada época, Dios ha levantado un remanente que decide honrar su nombre por encima de cualquier otra influencia. Aquellos que se mantienen firmes en su verdad no solo experimentan la protección divina, sino que también se convierten en luz en medio de la oscuridad. Mateo 5:14 lo declara de manera contundente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La manera en que una persona vive sus relaciones es un testimonio de su fe y de su compromiso con Dios. El propósito de Dios nunca ha sido privar de felicidad a quienes le siguen, sino guiarlos a una vida donde puedan experimentar el amor verdadero según su diseño. Salmos 16:11 afirma esta realidad. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquellos que eligen vivir conforme a sus principios descubren que la verdadera satisfacción no se encuentra en lo que el mundo ofrece, sino en caminar en fidelidad con Él. Desde el principio, la humanidad ha intentado redefinir los límites que Dios estableció, convencida de que puede mejorar lo que el Creador diseñó. Este patrón de rebelión ha sido constante, repitiéndose generación tras generación con distintos nombres, pero con el mismo fondo, el deseo de tomar el control y determinar qué es correcto y qué no. En cada época se ha buscado justificar lo que la palabra de Dios condena, argumentando que los tiempos han cambiado y que las normas divinas son obsoletas. Sin embargo, el estándar de santidad sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8 lo afirma con claridad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay variaciones en su voluntad. No hay adaptaciones según las tendencias del momento. Lo que fue establecido desde el principio sigue vigente, porque su diseño es perfecto y no necesita modificaciones. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha caído en la trampa de querer combinar la verdad con las costumbres del mundo. Han tratado de negociar con los valores divinos, buscando cómo suavizar las advertencias de las Escrituras para encajar mejor en la cultura del momento. El resultado siempre ha sido el mismo: confusión, decadencia y juicio. En el libro de Jueces se observa cómo Israel pasaba por ciclos de desobediencia y corrección. Se mezclaban con las naciones paganas, adoptaban sus prácticas y terminaban alejados de la presencia de Dios. Jueces 2:11-12 describen esta tendencia. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres,
que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. El problema no era solo la idolatría en su sentido más evidente, sino el abandono progresivo de los principios divinos en todas las áreas de la vida, incluyendo las relaciones. La inmoralidad ha sido una de las principales armas del enemigo para debilitar a quienes han sido llamados a reflejar la santidad de Dios. No es casualidad que muchas de las advertencias bíblicas en contra del pecado estén dirigidas específicamente a esta área. La razón es clara: la relación entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio es una representación de la unión entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, 25 a 27 lo explica. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando este diseño es profanado, lo que se está distorsionando no es solo una relación entre dos personas, sino una verdad espiritual mucho más profunda. El apóstol Pablo fue insistente en esta enseñanza porque entendía que la pureza no era simplemente un concepto moral, sino una condición necesaria para quienes buscan vivir en la voluntad de Dios. En 1 Corintios 6, 19 a 20, lo deja claro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto significa que cada decisión en el área de la intimidad tiene un peso espiritual, que no se trata solo de emociones o de preferencias personales, sino de un llamado a reflejar la santidad de aquel que nos redimió. El error de muchos ha sido considerar que la gracia es una licencia para vivir sin restricciones, olvidando que el verdadero arrepentimiento implica transformación. En Romanos 6, 1 a 2, Pablo confronta esta mentalidad con una pregunta directa. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios no anula su justicia ni cambia su carácter. No existe en las Escrituras un solo caso en el que Dios haya tratado el pecado con indiferencia. Cada vez que su pueblo se desvió, hubo consecuencias. No porque Él no sea misericordioso, sino porque su amor es incompatible con aquello que destruye el alma. El enemigo ha logrado infiltrar una mentalidad que minimiza el impacto del pecado en esta área, promoviendo la idea de que lo importante es el amor y que las normas son irrelevantes. Sin embargo, la Biblia no define el amor como una emoción descontrolada, sino como una entrega basada en la verdad. 1 Juan 5:3 lo expresa sin ambigüedades. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No es amor cuando se transgrede la voluntad de Dios. No es amor cuando se justifica la desobediencia. El amor verdadero está anclado en la obediencia y en el deseo de reflejar el carácter de Cristo. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las advertencias en Apocalipsis, Dios ha enfatizado la importancia de vivir en santidad. En Levítico 27 a 8 se encuentra un mandato que sigue siendo vigente para quienes buscan honrarlo. Santifíquense pues y sean santos,
porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifico. No es una sugerencia ni una opción. Es un llamado absoluto a vivir conforme a un estándar que no cambia. Aquellos que eligen ignorarlo se exponen a las mismas consecuencias que se han visto a lo largo de la historia. Separación de Dios, pérdida de propósito y una vida marcada por la confusión. El mundo ha intentado redefinir la moralidad, creando sus propias reglas y estableciendo sus propios estándares. Pero el juicio de Dios no se basa en las opiniones humanas, sino en su verdad eterna. Proverbios 16, 25. Advierte sobre esta tendencia. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No importa cuántas veces se repita que algo es aceptable, si contradice lo que Dios ha establecido. No importa cuántos lo practiquen o cuán normalizado esté en la cultura. La verdad sigue siendo la misma, y aquellos que la rechazan, tarde o temprano, enfrentarán las consecuencias de vivir en rebeldía. El principio que gobierna todas las advertencias bíblicas sobre la inmoralidad no es la prohibición sin sentido, sino la protección de lo que es santo. En Colosenses 3:5 se ordena con claridad: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No es un llamado a negociar con el pecado ni a buscar maneras de justificarlo. Es una orden directa a eliminarlo de la vida, a erradicar todo aquello que contamina el alma y aleja del propósito de Dios. La vida de aquellos que eligen vivir en obediencia refleja la diferencia entre la luz y la oscuridad. No es posible caminar en comunión con Dios mientras se mantiene una relación con aquello que Él ha condenado. 2 Corintios 6, 17 establece el mandato con firmeza. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La separación del pecado es el requisito para experimentar la plenitud de su presencia. No hay promesas de bendición para quienes insisten en vivir en desobediencia, pero sí hay garantía de gracia y favor para quienes eligen la santidad. Dios no obliga a nadie a seguir su camino, pero sí deja claro cuál es el resultado de cada decisión. En Deuteronomio 30, 19, el llamado sigue siendo el mismo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La elección siempre ha estado en manos del ser humano, pero la advertencia es innegociable. Solo hay 2 caminos y cada uno conduce a un destino eterno. La palabra de Dios ha sido clara desde el principio en cuanto al propósito de las relaciones y los límites que deben regirlas. La humanidad, en su deseo de autonomía, ha buscado maneras de redefinir lo que Dios estableció, convencida de que puede determinar por sí misma lo que es correcto. Sin embargo, la Escritura deja en claro que toda desviación del plan divino trae consecuencias inevitables. Isaías 5:20 advierte: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cada vez que se intenta cambiar la verdad para acomodarla a los deseos personales, lo que sigue es un deterioro progresivo en todas las áreas de la vida. La historia bíblica muestra cómo desde los primeros tiempos la desobediencia en este aspecto ha sido una de las mayores causas de ruina, tanto personal como colectiva. En el relato de los hijos de Israel, una de las razones de su constante
caída fue la mezcla con pueblos que no seguían los caminos del Señor. Dios había advertido que la asociación con quienes no compartían la fe llevaría inevitablemente a la idolatría y a la corrupción moral. En Deuteronomio 7:3-4 se estableció la instrucción con claridad. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirás pronto. El resultado de ignorar esta advertencia fue una historia marcada por la repetida infidelidad espiritual y el alejamiento de Dios. El enemigo ha utilizado la misma estrategia a lo largo del tiempo, ofreciendo alternativas aparentemente inofensivas que terminan alejando a las personas del propósito divino. La cultura ha promovido la idea de que las relaciones pueden ser manejadas según la conveniencia de cada individuo, sin considerar principios absolutos. Esta mentalidad ha llevado a la normalización de prácticas que contradicen directamente la enseñanza bíblica. En segundo, a Timoteo 4:3-4 se advierte sobre este fenómeno, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. La tendencia de la sociedad a rechazar los mandatos divinos no es nueva, pero sus consecuencias siguen siendo las mismas. El principio de obediencia a Dios no se basa en preferencias o interpretaciones subjetivas, sino en la verdad inmutable de su palabra. Quienes buscan excusas para vivir según sus propios deseos ignoran que la obediencia es la clave para experimentar la plenitud que solo Dios puede dar. Jesús lo dejó claro en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No existe amor por Dios sin obediencia, ni puede haber bendición donde hay rebeldía. La verdadera libertad no está en hacer lo que se quiere sin restricciones, sino en vivir conforme a la voluntad de aquel que diseñó todas las cosas. En el libro de Números se narra un episodio que ilustra con precisión el peligro de permitir que los deseos aparten a una persona de la obediencia. Israel, después de haber sido liberado de Egipto, se encontró con el pueblo de Moab, cuyos habitantes los llevaron a caer en inmoralidad e idolatría. Lo que comenzó como una interacción aparentemente inocente terminó en una crisis espiritual de grandes proporciones. Números 25, 1-3, describen el desenlace. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así se unió Israel a Baal-peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Este episodio no solo resultó en la muerte de miles de israelitas, sino que dejó una marca de advertencia sobre lo que ocurre cuando se ignoran los límites establecidos por Dios. Las relaciones humanas han sido diseñadas para reflejar principios espirituales más profundos. En el Nuevo Testamento se compara la relación matrimonial con la unión entre Cristo y la Iglesia, estableciendo un modelo basado en el amor, la fidelidad y la entrega. Efesios 5:31-32 lo expresa con claridad. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Cuando este diseño es distorsionado, lo que se está profanando no es solo una relación humana, sino una representación de una verdad espiritual eterna. El apóstol Pablo abordó con firmeza las desviaciones que podían afectar a la Iglesia en esta área, recordando que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo y que no puede ser usado para propósitos contrarios a la voluntad de Dios. En primera, a los Corintios 6:18-20,
se da una advertencia contundente: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. El llamado no es solo a evitar el pecado, sino a comprender que cada aspecto de la vida debe estar sometido a la voluntad de Dios. La cultura moderna ha tratado de redefinir el concepto de santidad, argumentando que se trata de un ideal anticuado y que cada persona debe decidir qué es correcto para su vida. Sin embargo, la Escritura no deja espacio para interpretaciones subjetivas cuando se trata de los principios divinos. En el 1 Pedro 1, 15 a 16 se establece un mandato innegociable, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es opcional, ni un estándar alcanzable solo por unos pocos, sino un requisito para todo aquel que desea caminar en comunión con Dios. El llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios es un desafío en un mundo que constantemente presiona para que se acepten sus valores. Jesús lo advirtió en Mateo 7, 13 a 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La elección de seguir los principios bíblicos en las relaciones no será popular ni fácil, pero es el único camino que conduce a la vida. La Escritura muestra que cada vez que el pueblo de Dios se apartó de la santidad en sus relaciones, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Desde la caída de los primeros hombres hasta los juicios sobre naciones enteras, el patrón ha sido el mismo. La desobediencia trae ruina y la fidelidad trae bendición. En 2 Crónicas 7, 14 se encuentra una promesa que sigue vigente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La restauración solo es posible cuando hay un genuino arrepentimiento y un compromiso firme con la obediencia. Dios ha dejado un camino claro para quienes desean vivir conforme a su voluntad. No hay confusión ni ambigüedad en su llamado a la santidad. Salmos 119, 105 nos recuerda dónde encontrar la dirección correcta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La verdad ha sido revelada y está disponible para todo aquel que desee seguirla. Quienes eligen obedecer experimentarán la paz y la plenitud que solo Dios puede dar. Desde el inicio, el propósito de Dios para las relaciones ha sido claro. Todo lo que ha establecido tiene un significado profundo, una intención que trasciende lo meramente humano y se conecta con la santidad de su carácter. No hay una sola instrucción en las Escrituras que haya sido dada arbitrariamente o sin razón. Cada mandamiento, cada advertencia, cada principio divino apunta a la restauración y preservación de aquello que el pecado intenta corromper. Sin embargo, la tendencia del ser humano ha sido siempre la misma: buscar formas de redefinir lo que Dios ha determinado, alterar los límites y justificar lo que la palabra condena. Romanos 1:25 describe esta actitud con precisión. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cuando se permite que el engaño tome el lugar de la verdad, lo que sigue es la descomposición moral y espiritual de una sociedad entera. A lo largo de la historia bíblica, las generaciones que han ignorado las advertencias divinas han experimentado las mismas consecuencias. La corrupción en las relaciones no es un problema moderno ni una manifestación exclusiva de una época en particular. Desde los tiempos de Noé hasta la iglesia primitiva, la inmoralidad ha sido una de las armas más efectivas del enemigo para alejar a las personas de la presencia de Dios. En Génesis 6:5 se describe la condición del mundo antes del diluvio. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La insistencia en desobedecer y en vivir según los deseos de la carne llevó a una generación entera a la destrucción. El mismo patrón se repite en la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades cuya corrupción llegó a tal punto que el juicio divino fue inevitable. Génesis 19, 24 a 25 relata el momento en que la sentencia fue ejecutada. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. No fue solo la inmoralidad lo que llevó a su ruina, sino la dureza de corazón, la negativa a arrepentirse y a reconocer la autoridad de Dios. Este evento no es solo un episodio del pasado, sino una advertencia para quienes insisten en desafiar los principios establecidos por el Creador. El Nuevo Testamento también aborda con claridad la importancia de mantener la pureza en las relaciones, mostrando que la gracia no es una excusa para el pecado, sino un llamado a vivir en santidad. En 1 de Tesalonicenses 4, 3 a 5 se establece con firmeza: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La diferencia entre quienes han sido llamados a seguir a Cristo y quienes viven según los estándares del mundo debe ser evidente en cada área de la vida, incluyendo las relaciones. Uno de los mayores peligros de ignorar las instrucciones de Dios es la insensibilidad espiritual que se desarrolla con el tiempo. Cuando el pecado se normaliza, la conciencia se endurece, y lo que antes producía convicción y arrepentimiento se convierte en algo aceptado y justificado. Efesios 4, 18 a 19 describen esta condición: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este es el punto al que llega una persona o una sociedad que decide ignorar la verdad, justificando lo que es contrario a la voluntad de Dios, hasta el punto en que ya no hay conciencia de pecado. La Escritura advierte sobre la necesidad de mantenerse alerta y no permitir que las influencias del mundo corrompan el corazón. En primera epístola a los Corintios 15:33 se da una advertencia directa: no erréis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se trata solo de evitar ciertas acciones, sino de comprender que todo lo que se permite en la vida influye en la dirección espiritual que se tomará. Lo que se tolera hoy puede convertirse en esclavitud mañana, y lo que parece inofensivo puede ser la puerta a un alejamiento progresivo de Dios.
Desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo a una vida apartada, no en el sentido de aislamiento físico, sino en la manera en que se conducen y en las decisiones que toman. En 2 Corintios 6:14 se establece un principio fundamental. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La dirección que toma una vida está determinada por las relaciones que se eligen. Y cuando se establecen vínculos que no están alineados con la voluntad de Dios, el resultado siempre será un desvío de su propósito. El enemigo no necesita que una persona abandone su fe de inmediato. Basta con sembrar pequeñas semillas de compromiso con el pecado, de justificación de lo que antes se consideraba incorrecto. En Gálatas 5:9 se usa una analogía sencilla pero poderosa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que comienza como una concesión aparentemente insignificante puede terminar en una completa desviación de los caminos de Dios. No hay términos medios cuando se trata de obedecer o desobedecer su palabra. La vida cristiana no es solo un llamado a evitar el pecado, sino a reflejar activamente la gloria de Dios en cada aspecto de la existencia. En el 1 Pedro 2:9 se describe la identidad de quienes han sido redimidos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada decisión, cada acción y cada relación debe estar alineada con esta identidad, mostrando al mundo una diferencia real entre quienes siguen a Cristo y quienes rechazan su verdad. El llamado a la santidad no es una carga, sino un privilegio. Dios no impone restricciones para limitar la felicidad, sino para proteger de aquello que destruye el alma. Salmos 84:11 confirma esta verdad. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. La obediencia a su palabra no solo preserva del sufrimiento innecesario, sino que también abre las puertas a bendiciones que van más allá de lo que el mundo puede ofrecer, ¿no? La decisión de vivir conforme a los principios divinos es una muestra de amor y reverencia hacia Dios. Juan 14:21 lo expresa de manera clara. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. No hay verdadera comunión con Dios cuando se ignoran sus mandatos, ni se puede experimentar la plenitud de su presencia mientras se justifican acciones que van en contra de su voluntad. Cada persona tiene la libertad de decidir cómo vivirá, pero ninguna elección está exenta de consecuencias. Deuteronomio 30:19 presenta esta realidad de manera contundente. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El camino de la obediencia no es siempre el más fácil, pero es el único que conduce a la vida, la paz y la verdadera satisfacción en Dios. El diseño de Dios para las relaciones no es un conjunto de normas arbitrarias, sino una invitación a experimentar el amor en su forma más pura y trascendental. Cada principio establecido en su palabra no está motivado por restricción, sino por el deseo de que cada persona viva conforme a un propósito más alto, aquel que va más allá de los impulsos momentáneos y las expectativas del mundo. La verdadera plenitud no se encuentra en lo que el ser humano intenta definir como correcto, sino en aquello que Dios
ya determinó desde la eternidad. Sin embargo, el mayor engaño del enemigo ha sido distorsionar la percepción de lo sagrado, presentando como ordinario lo que fue creado para reflejar la gloria de Dios. En esta confusión, la búsqueda del amor se ha convertido en una trampa de autoengaño, donde la emoción ha tomado el lugar de la verdad y el deseo ha reemplazado el propósito. El error más común es suponer que las relaciones se sostienen únicamente por lo que el corazón siente en determinado momento. Sin embargo, las Escrituras revelan que el amor no es una emoción pasajera ni una atracción sin fundamento, sino una decisión anclada en la obediencia y la voluntad de Dios. Cuando las relaciones no están alineadas con su propósito, inevitablemente se convierten en fuentes de confusión, desgaste y vacío. Lo que se presenta como una promesa de felicidad termina siendo una barrera que impide experimentar la plenitud que solo Dios puede dar. La diferencia entre una relación que edifica y una que destruye no está en la intensidad del sentimiento, sino en la dirección que sigue. Una relación centrada en la voluntad de Dios impulsa a ambas personas hacia la santidad, mientras que una que ignora sus principios las arrastra hacia la separación espiritual y el desorden. La lucha no es simplemente contra tendencias culturales o influencias externas, sino contra una naturaleza humana que constantemente intenta justificar lo que Dios ya ha señalado como peligroso. Desde el principio, la estrategia del enemigo ha sido sembrar dudas sobre los límites divinos, sugiriendo que la prohibición es una privación y no una protección. Pero el carácter de Dios es inmutable y su amor no está sujeto a negociaciones. Lo que Él ha diseñado como sagrado no puede ser reinterpretado sin consecuencias. Aquellos que buscan torcer la verdad para acomodarla a sus deseos terminan atrapados en un ciclo de insatisfacción y pérdida. Dios no llama a sus hijos a una vida de limitaciones vacías, sino a una existencia donde cada aspecto de su ser, incluyendo sus relaciones, refleje su gloria. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere sin restricciones, sino en caminar en la seguridad de que cada decisión está respaldada por la voluntad del Creador. Cuando las relaciones se rigen por principios eternos, en lugar de emociones momentáneas, se convierten en un reflejo del amor de Cristo por su iglesia, un vínculo inquebrantable que trasciende lo terrenal y apunta hacia lo eterno. There's a silence made of silver in the air, soft enough to calm the way you bear. Shadows linger, but they can't remain, not where quiet hope learns your name. And every tear you tried to hide becomes a river turning bright. Silver wings of quiet hope lift you where the dark slopes low. When you lose the ropes you hold, I'll be there to help you grow. Silver wings of quiet hope. You're never flying alone. Heavy on your chest and the world forgets to give you rest. Let the trembling in your heart unfold. It's just another story yet untold.
are flying alone. Celeste tones shimmer in the night. Tiny stars awaken in the light. If the world turns cold again someday, these silver wings won't fade away. Silver wings of quiet hope guide you through the undertow. Even storms can't dim your glow. You'll rise again.